Nos encontramos con el doctor Alberto Mario de Castro, psicólogo de la Universidad del Norte, con una maestría en psicología clínica de la Universidad de Dallas, un doctorado en psicología de la Universidad de Saybrook y quien se desempeña como decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Doctor de Castro, muchísimas gracias por este espacio. A ti. Alberto, ¿qué es la ansiedad? En palabras simples, la ansiedad se puede definir como esa sensación que se genera cuando aquello que tú crees que es muy importante para ti, sientes, percibes que se ve amenazado. La amenaza puede ser real o ficticia, pero si tú en tu estructura psicológica sientes que algo importante para ti lo puedes perder o se ve amenazado por algún motivo, ahí aparece una reacción mental y fisiológica que denominamos ansiedad. ¿Pero es solo ante la sensación de pérdida? De amenaza. Ok. Sí, que muchas veces está caracterizado por la sensación de pérdida. Y en algún grado algunos dirán que siempre está ahí, hacia oculta. Pero sí, cuando tú vas a perder algo importante que ya tienes, surge la experiencia de ansiedad. Cuando no tienes algo y ves que es imposible alcanzarlo, surge la experiencia de ansiedad. Cuando ves que te van a evaluar y esa evaluación es muy significativa para ti, surge la experiencia de ansiedad. Si te van a evaluar, pero el resultado de la evaluación no tiene nada de peso para ti, la experiencia de ansiedad ahí probablemente sea mínima. Doctor de Castro, precisamente habla usted de la experiencia de ansiedad y encontré un artículo del 2005 donde usted trata una comprensión cualitativa de la experiencia de ansiedad. ¿Por qué primero la experiencia de ansiedad que la ansiedad como tal? Tienen chequeado. Experiencia de ansiedad porque se refiere precisamente a la comprensión de los motivos psicológicos. La ansiedad como tal se puede dar por motivos no psicológicos. Se puede dar, por ejemplo, por componentes biológicos. Si tú sufres de tiroides, hipotiroidismo, si sufres de problemas cardíacos, es probable que por motivos biológicos sufras ansiedad, aunque psicológicamente no haya ninguna sensación de amenaza o de pérdida o algo de lo que hemos hablado. Entonces, esa ansiedad que se produce por causas biológicas, tú la experimentas psicológicamente de alguna manera. Entonces, si yo sufro el corazón y se me presenta una sensación de ansiedad, al yo sufrir del corazón me puedo asustar y eso tengo la experiencia de que eso es desagradable y eso me aumentará el ritmo cardíaco fuerte. Entonces mi experiencia de ansiedad hará que esa ansiedad biológica se agrande. ¿Por qué la ansiedad como tema de estudio? Cuando yo entré a estudiar psicología, lo único que quería comprender era mi cabeza y mi propia ansiedad. Yo no empecé a estudiar psicología que porque quiero ayudar al otro. Yo empecé a estudiar psicología porque no sabía qué hacer con mi ansiedad y aprendí a entenderla y a poder manejarla. ¿Y qué has aprendido de tu ansiedad? ¿O qué podemos aprender de la ansiedad? Sí, claro, esa es tal vez la pregunta, pienso yo. La ansiedad, si la ansiedad aparece cuando algo valioso para ti se ve amenazado, significa que la ansiedad es como un profesor o un dedo que te señala lo que es importante para ti. Entonces, cuando aparece la ansiedad, tenemos la costumbre de evitar la ansiedad porque es desagradable. Pero si evito la ansiedad, evito ver lo que el dedo me señala. Entonces, dejaré de ver lo que es valorativo. Imagínate que la ansiedad es como un foquito de la gasolina que se prende en tu carro cuando se está quedando sin gasolina, pero no tiene plata. Entonces, para evitar la ansiedad, coges la curita y tapas el bombillo de la gasolina. Que quitaste la ansiedad porque ya no ves lo que te estresaba, pero en 20 minutos te quedaste varado. Claro. Sí, entonces, si dejo de ver la ansiedad, dejo de ver lo que es importante. Lo importante no es el foquito me alerta que hay algo importante. Entonces, la ansiedad que me sirve para darme cuenta de lo que es importante para mí como persona, para darme cuenta por qué quiero esforzarme, para darme cuenta qué es lo que necesito defender, preservar o afirmar. Si evito la ansiedad, evito darme cuenta de lo que es importante para mí. Alberto, me queda claro que la ansiedad al final no es mala. Pudiéramos verla de dos formas, ¿no? La ansiedad desde una manera peyorativa o la ansiedad como algo positivo para moverte. Yo te diría que la ansiedad es una experiencia, punto. Okay. La forma como tú te relacionas con ella, la forma como la integras a tus decisiones, es lo que puede hacer que esa experiencia ansiedad se convierta en algo constructivo o sano o en algo destructivo que podría llegar a ser algo dañino o patológico, no necesariamente. Entonces, lo que es importante es descubrir que la ansiedad psicológicamente se produce porque te toca como ser humano siempre valorar la situación y ante la valoración te toca tomar decisiones. Mientras eso que para ti es importante y las decisiones que tengas que tomar sean más complicadas o más importantes, es probable que tengas más ansiedad. Si no eres capaz de enfrentar esa ansiedad se convierte en un síntoma. Alberto, lo pones como fácil, sí, claro, lo pones como, sí, sencillo oírlo, pero ¿cómo enfrentarla? Habría como 4 o 5 puntos, Guillo, que puedes saber para saber si lo estás enfrentando de forma apropiada, constructiva, sana o de forma destructiva. Si la ansiedad es proporcional a la amenaza, es una ansiedad normal.
¿sí? Proporcional a la amenaza. Sí, por ¿Quién era ejemplo, esa medición? no es una cosa tan cuantitativa que puede ser. Okay. Te pongo un ejemplo para tratar de explicarme. Si aquí se aparece una cucaracha y te da miedo a la cucaracha, te tiras por la ventana. Y la sensación de ansiedad es desproporcionada a lo que ese animal te puede hacer. Okay. Si aparece la serpiente más venenosa del mundo, yo entendería con mayor razón que te tiraras por la ventana. Pero es desproporcionada porque la sensación es mucho mayor a la amenaza real. Okay. ¿Sí? Si es desproporcionada, se considera que es destructiva. Si aparece la ansiedad, es una ansiedad que puedes manejar a pesar de eso, es una ansiedad normal que aparece porque te da miedo eso. Si esa ansiedad no cambia, aunque el objeto que te produce ansiedad sí cambia, desaparezca, la ansiedad es destructiva. ¿A qué me refiero? Mataste a la cucaracha, ya la cucaracha que era lo que te amenazaba desapareció, claro, pero la ansiedad se mantiene. Entonces, que la persona muy ansiosa en un sentido destructivo, ¿qué piensa? Si hay una de dos, y si aparece la mamá, ¿dónde está el nido? Entonces se queda desconcentrado pensando en que puede existir más. Ya el objeto que te amenaza desaparece, pero tu ansiedad no. Pero si la ansiedad no desaparece, es destructiva. Si la ansiedad se calma una vez pasa el objeto, desaparece. Un ejemplo académico, que estás estudiando, tienes un examen, te genera mucha ansiedad. Si el examen es muy significativo, hay más ansiedad. Si necesitas nota, es probable que haya más ansiedad. Pasa el examen, pero te quedaste ansioso porque sientes que no te fue mal y ese día te amargaste y no saliste y no dormiste porque te quedaste pensando, eso es ansiedad destructiva. ¿Sí? Si eso se mantiene por un periodo muy largo crónicamente, eso puede llevarte a síntomas. Después, si quieres, podemos buscar. Lleva dos síntomas. Una es proporcionada o desproporcionada. Uno cambia o desaparece si el objeto que te produce ansiedad desaparece o no. Dos, en una ansiedad constructiva tú la usas para clarificar lo que es valioso e importante. En la destructiva, no, lo omites. Usas mecanismos de defensa para evitar la ansiedad, pero no descubres lo que es importante. 4. Descubres en la constructiva formas de resolver un problema. Ves posibilidades. Mierda, ¿qué puedo hacer al respecto? En la ansiedad destructiva, te cierras ante las posibilidades. Entonces tú vas a encontrar que hay personas que dicen coloquialmente, se ahogó en un vaso con agua. La persona está tan angustiada que se cierra a ver posibilidades y ahí se enfrasca. 5. Destructivo, usas mecanismos de defensa. Constructivo, tratas de clarificar lo más consciente posible lo que debes hacer en la situación. Son como los tips muy básicos para saber cómo la estás enfrentando. En lo que me comentabas, Alberto, a veces me podía parecer que es lo que denominamos estrés. A veces ansiedad, a veces estrés. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y a qué me puede llevar? Porque cuando hablas de una ansiedad destructiva, ¿qué me puede generar a mí como persona eso? Dos preguntas. Primero, la diferencia con estrés. La gente tiende a asociarlas como sinónimos. Si tú coges un manual diagnóstico como el DSM, tú no vas a encontrar la palabra estrés por ninguna parte, excepto cuando veas trastornos de ansiedad que vas a encontrar estrés postraumático, por ejemplo, estrés agudo. Entonces no son lo mismo. En todo estrés hay una experiencia de ansiedad, pero no siempre que estás ansioso estás estresado. Entonces, ¿cuándo se produce el estrés? Cuando tú, ante una situación que te genera ansiedad, no descansas, física y psicológicamente. Entonces te abrumas tanto que el organismo no recupera fuerzas, pierdes el sueño. Y el no recuperar, al no dormir, no recuperas la energía, no activas la memoria, etc., ¿no? Y eso hace que en esa situación tú te bloquees. Entonces el estrés se da por la sobrecarga de ansiedad, generalmente ante varios estímulos, pero puede ser una situación muy fuerte, ¿no? Entonces cuando no eres capaz de enfrentar una experiencia de ansiedad, descansar física y psicológicamente, tú dices, no, me voy a descansar y me voy a mi casa, pero me quedo pensando en eso, eso no genera tranquilidad. Entonces la sobrecarga de ansiedad te genera eso que denominamos estrés. Si eso perdura de forma crónica por un largo periodo de tiempo, y esa medida no tiene que ser 2 meses, esa va de acuerdo a tu umbral de enfrentamiento, es decir, que en algún grado debería conocer tu capacidad de enfrentar la ansiedad, pero si eso permanece de forma crónica y al mismo tiempo se va generalizando, como si que permanece por 3 meses, por darte un tiempo X, y en esos 3 meses la experiencia de ansiedad va invadiendo o se va ampliando a distintas dimensiones de tu vida cotidiana, es decir, ya antes estabas ansioso ante una asignatura, ahora estás ansioso ante todas las asignaturas, ahora estás ansioso en tu vida de pareja, en tu vida familiar, en tu vida social, en tu vida laboral, etc. Y en todas las dimensiones estás ansioso y eso perdura, eso te lleva a que aparezcan síntomas fisiológicos y psicológicos. Ahí empieza a aparecer, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, ahí empiezas a tener problemas de colon irritable, problemas de úlcera, etc. ¿Podemos llevar la ansiedad a enfermedades mentales? Sí, la ansiedad destructivamente
que se enfrenta destructiva y se mantiene de forma crónica, te lleva a trastornos mentales, ya sea trastornos de ansiedad o ansiedad asociado a otro tipo de trastornos de personalidad, etc. Oye, entiendo perfectamente por qué te has dedicado al estudio de esto de la ansiedad. Ahí me interpreto y no me enteré, pero... Alberto, y para terminar esta entrevista, consejos. Dame 2, 3 consejos para manejar la ansiedad. Para manejar la ansiedad necesitas obligatoriamente, no es lo único, pero es gran parte de eso, necesitas obligatoriamente aprender a focalizar tu atención. Okay. El consejo más grande, que no sé si voy a ser simplista, es que la ansiedad nunca la vas a poder enfrentar si tu atención la pones en tratar de evitar lo que te desagrada. Te llegó un pensamiento que no quieres pensar, soy malo, me va a ir mal, soy una porquería, no quiero pensar así, yo no soy así, yo soy... Mientras más te dediques a poner tu atención, a focalizarte, a tratar de bloquearlo, le estás prestando atención a aquello que quieres evitar. En otras palabras, si tu meta es evitar algo con ansiedad, nunca la vas a poder evitar. Entonces se trata de aprender a conocer lo que es valioso en esa experiencia de ansiedad para cuando te llegue la sensación, te focalices en aquello que para ti es importante, no en aquello que quieres evitar. Cuando te focalices en lo que es importante, lo que quieres evitar como consecuencia, no como meta, lo evitarás. Claro. Bueno, doctor De Castro, muchísimas gracias. Y este ha sido Alberto Mario De Castro con todo lo que tiene que ver con la ansiedad y los trastornos.